¿Ahora se oye? Sí. Agradecer a la Sociedad de Filosofía de Alicante el que me haya invitado y agradecerle la presentación a Felipe y agradecer la presencia a ustedes. Yo tengo que hacer dos advertencias preliminares antes de leer la ponencia. Una es que me siento como una especie de intruso en estos ciclos. No soy licenciado en filosofía, soy, como ha dicho, doctor en filología y tampoco soy licenciado en pedagogía. No soy un experto en educación. Sí es verdad que tengo cierta experiencia y he tenido tiempo para reflexionar sobre el sistema educativo actual por la oportunidad que brinda el blog de Deseducativos y por otras circunstancias. Entonces esa es la primera advertencia preliminar. No va a ser una charla sobre filosofía ni sobre educación propiamente dicho. Va a ser una charla sobre el sistema educativo desde un punto de vista legal y cómo influye el régimen político, el estado político en la elaboración de las leyes educativas actuales. Y la otra advertencia es que yo supongo que tienen que dar por sentado que ustedes por lo menos reconocen que algo anda mal en el sistema educativo. Voy a utilizar algunos términos, al hilo de lo que ha dicho Felipe, muy a mi pesar, como el término antipedagógico o antipedagogía, y a mi pesar porque obviamente, como ha dicho él, hay grupúsculos que se han adueñado del término pedagogía y no debería ser así. Y como reacción a esa única pedagogía impuesta por el Estado, pues ha salido un movimiento de contestación a todo eso que se hace llamar a sí mismo antipedagógica, aunque en realidad no tenga nada que ver. Como tampoco tiene nada que ver la pedagogía estatal con lo que es la palabra en sí, pedagogía, el término pedagógico. Hechas estas dos advertencias, pues nada, me dispongo a leer la conferencia y espero que luego haya un interesante debate. El tema, el título es El nudo gordiano, educación española y estado de partidos. Solemos utilizar la expresión nudo gordiano para referirnos a un problema cuyo análisis resulta harto difícil, pero cuya solución es bien sencilla. Se podría decir que un nudo gordiano es tanto más nudo cuanto mayor es nuestra obsesión por adentrarnos en su examen. Cuanto más abordamos el estudio de sus causas, cuanto más nos embebemos en las múltiples formas que adopta, cuantas más salidas, enmiendas o incluso refugio barruntamos para acabar con él. Sin embargo, al decir que su solución suele ser fácil, pensaba en aquella anécdota legendaria que nos presenta Alejandro Magno, atizándole una buena estocada ante el asombro de los circunstantes. Y pensaba que en esto porque, si se dan cuenta, la moraleja nos enseña que el nudo gordiano es insoluble cuando se piensa y que deja de ser un problema cuando se actúa. Voy a intentar demostrarles aquí que el tema de la educación española, de este sistema de enseñanza que muchos padecemos desde hace ya unas cuantas décadas, es la viva imagen de ese nudo gordiano. Pues mientras analizamos antecedentes, causas, intenciones, desarrollos y todas esas complicidades y responsabilidades que lo perfilan y sustentan, la trabazón se resiste. Parece volverse inextricable. Nos impele a la resignación de las cosas otorgadas como por arte de naturaleza y hace que nada mejore o al menos cambie sustancialmente. Y sin embargo, al mismo tiempo nos presenta delante de nuestras narices la solución simple, diáfana de la acción, de ese firme, valiente, tajante, mandoble que se le da al nudo. Una primera parte de mi intervención intentará elaborar, por tanto, una perspectiva del devenir educativo. La segunda se centrará en esa solución activa a la que me acabo de referir y que, como verán, está condenada a abordar una cuestión que subyace al tema educativo, la única, desde mi humilde punto de vista, capaz de hacernos vislumbrar soluciones plausibles, el régimen político del estado de partidos. En España hay tres momentos importantes para entender lo que está ocurriendo hoy en día en la enseñanza. Los dos primeros los voy a nombrar solo de pasada y me centraré en el último. El primero es el krausismo, el segundo es la escuela única de la Segunda República y el tercero
los daños colaterales del Mayo francés, de los que la ley Villars-Palasí fue sin duda el más mortífero, pues abrió las puertas a Summerhill, Montessori, Freinet y por supuesto a nuestro querido Álvaro Marchesi, padre, fundador y flor de la divina caballería loxiana. Para el nuevo régimen político español, que se miraba en el espejo europeo, resultó vital, a partir de entonces, la retórica que transformaba el sistema de enseñanza en el simulacro de la educación y de lo educativo. Categoría esta última que hizo que en los centros, donde hasta ese momento, con sus defectos, problemas y limitaciones, se mantenía la tradición del conocimiento impartido, el hábito de la instrucción y de cierto esfuerzo, se educaran en valores cuyo origen ya no volvería a residir en la sociedad, sino en el Estado. Aquí comenzó, por tanto, el mayor proyecto de desprogramación social que ha sufrido España en los últimos tiempos. Hay que insistir en el hecho de que fue el régimen franquista el que puso la primera piedra de esta gigantesca arquitectura de la ignorancia. Y lo hizo poco antes de su metamorfosis porque comprendió que sería lo único que garantizase su perpetuación. La impostura mediática, la hipocresía partidista de nada habrían de servir sin el fundamento de la inopia voluntaria. Para hacerla posible, solo bastaba con institucionalizarla, es decir, que ésta fuese uno de los pilares del régimen político que se inauguraba. Por ello se hizo imprescindible ese movimiento previo a la transición política, la Ley General de Educación y la Reforma Educativa, de 1970, que transido de nuevos valores pedagógicos y democráticos, el team teaching, la educación personalizada, preparaba el terreno para el desmantelamiento loxiano posterior de aquellos otros valores que se consideraban una antigualla, por pertenecer a una ley, la Ley Moyano, que en su estructura había perdurado durante más de un siglo. 3 fueron las vías que se siguieron a partir de entonces. Desprestigio paulatino de la labor de los profesores, introducción en las aulas del pensamiento dominante del nuevo régimen y, por último, aparente inestabilidad que con el disfraz ideológico, inestabilidad política me refiero, permitía que la sociedad desviara la atención hacia la superficie de lo que en realidad estaba ocurriendo. La mengua del oficio docente comenzó con la ley de 1984, que regulaba la función pública, con las reformas efectuadas en el 88 y en el 93, y que establecía una serie de normas concernientes a la movilidad de los funcionarios, a su nivel y a la asignación de destinos que claramente discriminaban a los docentes. Posteriormente, en el 85, la LODE daría la puntilla definitiva al completar este aislamiento laboral con el desdoro social, creando el Consejo Escolar de Estado y los Consejos Escolares de Centro. En aquel, los sindicatos y otras asociaciones comenzaron a suplantar a los docentes, y sobre todo los expertos en pedagogía, en las futuras negociaciones. En estos, en los consejos escolares, los claustros dejaron de ser el principal órgano rector de escuelas e institutos. A partir de entonces, la LOCSE del 90 y la vigente LOE no hallarían ningún obstáculo insalvable para concluir el trabajo. Sustitución de las asignaturas por áreas, promoción automática, supresión del cuerpo de catedráticos de bachillerato, aunque luego se restableciera, creación de las llamadas competencias básicas, actualmente vigente. La irrupción en las aulas del pensamiento dominante del régimen político tuvo su inicio con el nacimiento de la Constitución de 1978. Su presencia desde los más bajos niveles de la EGB, sobre todo en la asignatura de Ciencias Sociales, en el artículo 2 de la LOE, se puede observar lo que ello supuso, fue sin duda algo concertado y sufragado por los poderes públicos y curiosamente auxiliado por los poderes, por las diferentes editoriales de texto y la complicidad de la mayoría de los profesores. En un momento tan crítico de la historia de España se hacía necesaria la proclamación del nuevo evangelio político sin que nadie, ni siquiera, insisto, la empresa privada, ni siquiera, insisto, también los profesores, osara ponerlo en duda. El ideario, sin embargo, se centró antes que en el articulado de la Carta Magna, de la Constitución, en una suerte de moral buenista y políticamente correcta que abordaba temas tan imprescindibles para la sabiduría del estudiante como la educación vial, el respeto a las zonas verdes de la ciudad o la solidaridad con los pobres de Etiopía, que por aquel entonces eran el paradigma de la miseria. El nacimiento de las asignaturas transversales en 1990 y de la educación para la ciudadanía actualmente no ha supuesto un salto cualitativo importante. La cosa estaba ya inventada.
El ideal de la reforma educativa perpetrada por la LOCSE, con su enseñanza obligatoria hasta los 16 años y con la introducción de materias con contenidos altamente ideológicos, siempre ha pretendido trasladar la educación en valores de su ámbito natural, la familia o la sociedad, al ámbito estatal del centro educativo. Si ustedes le dicen a una familia cuyos 2 miembros trabajan que no se preocupe, que su hijo recibirá todo aquello que ella no le puede dar, estará encantada de delegar esa responsabilidad esencialmente familiar en el Estado. Ahora bien, cuando con el paso de los años se va viendo que esto no funciona, que ni las familias, porque se han adaptado a la nueva situación, ni los colegios, porque han usurpado de manera antinatural un trabajo que no es el suyo, pueden educar a los chavales, resulta inquietante que se acepte sin rechistar la misma cantinela de siempre, oída por políticos e incluso por presidentes del gobierno. Las familias no hacen su trabajo, los padres ya no educan a sus hijos, el Estado es el único capaz de ofrecer garantías suficientes de salud pública. La prueba de que tras la actual pedagogía constructivista permanece agazapada a la sombra de una ideología muy precisa es este solipsismo institucional, esta porfía que no duda en buscar culpables donde no los hay. El rusionismo de la escuela inclusiva se alimenta exclusivamente de posturas políticas y no de hechos manifiestos, como por otro lado solo cabe esperar de algo que, aunque se considere ciencia, en realidad pretende convertirse en una nueva religión. Por último, el vaivén de leyes y de planes de estudio que muchos han criticado no se debió a que la enseñanza fuese un arma arrojadiza de los sucesivos gobiernos en el poder, sino a la exigencia de crear mecanismos de justificación de lo que existía y existe, la salvaguarda del orden establecido. Con la apariencia de sana confrontación democrática, en realidad se ha estado poniendo en práctica, desde hace más de 30 años, el gatopardiano principio de que hace falta que algo cambie para que todo siga igual. Desde otra perspectiva es imposible comprender cómo nadie ha sido capaz de ponerse manos a la obra para arreglar el desaguisado, o cómo con el fin de enderezar el rumbo de las últimas estadísticas negativas se sigan ofreciendo soluciones. Los programas electorales de los principales partidos están ahí para comprobarlo, cobardes o tan cobardes como absurdas. Con estas 3 soluciones, el tinglado educativo y político, ahora lo veremos, ha podido sobrevivir hasta hoy. Y su éxito se hace patente, enmudecidos los principales agentes de la enseñanza y sofronizadas las conciencias de varias generaciones de estudiantes, en este nuevo imperio hispánico de la supina ignorancia, tutelado por el Estado y financiado por la oligarquía. Hasta tal punto se han armonizado régimen político y sistema educativo que es imposible que este cambie en lo sustancial sin la sustitución de aquel. Y aquí entro en la segunda parte y la más amplia de mi intervención. Suele haber unanimidad cuando se trata de identificar las causas de la decadencia de la enseñanza española. Tanto la influencia de la escuela comprensiva y de las antiguas pedagogías de los años 20 y 30 del siglo pasado, como los espurios propósitos que un sector de la izquierda y de la derecha ha terminado por cumplir contra viento y marea, se han convertido a estas alturas en el lugar común al que siempre recurre la cada vez más amplia crítica antipedagógica. Pero sorprende que a pesar de los acertados diagnósticos, no solo nada haya mejorado, sino que envueltas en una vorágine de aparente sectarismo político, las cosas hayan empeorado de forma evidente. ¿No será que, aunque nuestros argumentos parezcan suficientes y suelan satisfacer la orientación ideológica de una parte de los movimientos críticos, el desengaño existencial de la otra y el desahogo de ambas, no hemos conseguido despojarnos de cierta parcialidad, de cierto prejuicio que nos impide abordar el problema con una mayor ambición? Lo cierto es que el tiempo se esmera en torturarnos, ofreciéndonos una y otra vez la misma película. Criticamos al actual gobierno por su manifiesta inoperancia. Culpamos al anterior de no haber estado a la altura de las circunstancias. Insistimos en el hecho de que nadie está interesado en la enseñanza salvo para utilizarla como arma electoral y abanderar movimientos en pro de la nación catalana o de la historia de España, a favor de la familia cristiana o de la laicidad del Estado. Discutimos, nos indignamos, ¿y para qué? Para que todo siga igual. No tengan la menor duda. No ignoro, insisto, que la mayoría de diagnósticos que describen el estado actual de la enseñanza buscan sus causas
en la asimilación de ciertas tesis pedagógicas que asumimos históricamente con retraso. Quizá una de nuestras grandes tragedias sea que todavía no nos hemos podido quitar de encima el San Benito de ser el furgón de cola europeo, al que solo llegan las obras, ni siquiera los frutos tardíos de don Ramón Menéndez Pidal, de lo que los bárbaros del norte devoran con fruición. Sin embargo, la contumacia con que se sostienen aún las tesis constructivistas, la ceguera pedagógica de grupos políticos y sindicales, ese oscuro dolce far niente del que siempre ha hecho gala la derecha y sus grupos de presión cuando han tocado poder, en definitiva, los casi 40 años de reformas educativas son solo el resultado de la charanga y la pandereta, de la estulticia, de la ceguera de unos responsables políticos que se han dejado intoxicar por un búnker pedagógico organizado en las facultades de educación. Ya me he referido aquí al hecho tantas veces pasado por alto de que la LOCSE no nació de la nada, sino que fue el resultado de un proceso que duró aproximadamente 2 décadas. La mayoría de sus postulados, que fueron introduciéndose con calzador en la vida de colegios y de institutos a lo largo de los años 80, tuvieron su origen en la franquista Ley Villar-Palasí. Que acostumbremos a olvidar que por aquel entonces ya habían aparecido en escena los ICE, y que los conceptos heredados del constructivismo, las voces que hablaban de la necesidad de una escuela participativa, las ideas de programación didáctica o comunidad educativa empezaban a calar con calculado sigilo, únicamente significa que en los habituales diagnósticos algo ha estado fallando, pues hasta ahora muy pocos se han atrevido a no ignorar el momento histórico y político donde empieza todo el tinglado. Por eso, cada vez estoy más convencido de que la coincidencia en el tiempo de transición política y reforma educativa no es casualidad, sino un mensaje cifrado que la historia ha lanzado al oleaje para que hoy se nos vayan revelando tanto los motivos por los que se han consumado el desastre educativo, como la nueva perspectiva que sin duda habrá de identificar los principales obstáculos que existen para emprender su necesaria regeneración. No voy a hablar aquí de todos los pecados originales que cometió nuestra sacrosanta transición política. No voy a mencionar siquiera el oscuro consenso que la hizo posible y que dio como fruto el sorprendente oxímoron de una constitución constituida sin proceso constituyente, creada para evitar la ruptura democrática con la dictadura que la precedía. Hay mucha bibliografía sobre el caso. Sí hablaré, sin embargo, de lo que se inauguró en 1978, el régimen político que aún hoy mantiene todo este tinglado y que, entre otras cosas, convierte el problema educativo español en algo endémico e insoluble. El concepto de Estado de partidos vuelve hoy a oírse en los medios, sobre todo en su variante más culta y a la vez, curiosamente, más popular y divulgada de partitocracia. Pero han de saber ustedes que el término no es nuevo y que ni siquiera en su origen poseía rasgos tan peyorativos como los que se le atribuyen ahora. La fórmula Estado de partidos surge durante la breve existencia de la República de Weimar, en un momento en que, basándose en el reconocimiento constitucional de los partidos políticos, Radbruch, Kelsen y otros constitucionalistas alemanes creen necesario reconocer a estos como órganos intermediarios entre el Estado y la sociedad. Gerhard Leibholz, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional Federal alemán tras la Segunda Guerra Mundial, le dio forma definitiva en su famosa sentencia, de la que reproduzco el siguiente fragmento. Así como en la democracia plebiscitaria, la voluntad de la mayoría de ciudadanos activos se identifica con la voluntad general del pueblo, en la democracia de partidos, la voluntad de la mayoría de ellos se identifica con la voluntad general, que solo nace en virtud del principio de identidad, partido y pueblo, sin la mezcla de elementos estructurales de representación. En otras palabras, el Estado de partido supone una superación del parlamentarismo y traslada a las distintas organizaciones políticas de su seno natural, la sociedad civil, al lugar privilegiado donde se sitúa lo estatal, hecho este que supuestamente conseguía integrar a las masas en el Estado y concluir la fórmula más perfecta, según algunos, de democracia.
En 1945, las potencias vencedoras conocen muy bien las causas del desastre de la última Gran Guerra. No obstante, aplican un remedio que es consecuencia del miedo a la libertad. Este remedio no es otro que la instauración de un Estado donde la sociedad civil goce de libertades públicas y exista cierta libertad económica, pero se destruyan los últimos rescoldos de la libertad política al estatalizar el ámbito de lo civil, convirtiendo a los partidos políticos, que en teoría deben ser representantes de los ciudadanos, de la pluralidad ideológica de la sociedad, en órganos financiados por el Estado e institucionalizándolos como únicos representantes de la soberanía popular, se consigue el control ideológico de la sociedad y el sabotaje de cualquier atisbo de inestabilidad. El estado de partidos es, en definitiva, la solución que en plena Guerra Fría las potencias occidentales observan para frenar el avance de los partidos comunistas en Europa y el posible resurgimiento de las ideologías totalitarias. ¿Qué supone esto en la práctica? No hace falta acudir a países como Alemania, Italia, Grecia, Irlanda o Países Bajos, partitocracias todos ellos. Basta con echar un vistazo a lo que tenemos dentro de nuestras fronteras. En la práctica, el régimen político español adquiere la forma del estado de partidos porque participa de las tres peculiaridades básicas que lo identifican. 1. Su Constitución consagra la no separación de poderes del Estado. 2. Su Constitución estataliza entes, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de empresarios, etc., que por su naturaleza pertenecen en realidad a la sociedad civil. Y 3. Su Constitución instaura la proporcionalidad en el método de las votaciones. Rompe, por tanto, con la representación del elector y prohíbe el mandato imperativo de éste. Pues bien, estas tres características son los tres obstáculos contra los que, sin saberlo, choca una y otra vez toda crítica al sistema educativo español, toda voluntad de regenerarlo o de transformarlo. Esto explicaría, además, que la destrucción de la enseñanza no solo haya sido una de las labores más concienzudas realizadas por el régimen salido del 78, sino que sobre todo nada se haya hecho por evitarlo. Así pues, hagamos un esfuerzo, centrémonos en los motivos por los que el régimen político actual frustra cualquier tentativa de acción de protesta e impide el cambio de sistema de enseñanza. Que el estado de partidos estatalice la totalidad de los recursos de lo civil, que traslade a los agentes representativos de la sociedad al seno del Estado, provoca una serie de consecuencias de las cuales tal vez el amordazamiento de la ciudadanía sea la más grave e irrefutable. Me dirán que habiendo libertades individuales, dicho amordazamiento es una exageración. A lo que yo responderé que las libertades individuales no sirven de nada si no existen cauces de representación efectivos de los individuos, esto es, libertad política. Al haber sido negados estos cauces, la iniciativa legislativa popular no es más que una boutade sin realidad expresa, la sociedad se ha acostumbrado a vivir separada, desgarrada de la cosa pública, en una suerte de resignación que transige con los desmanes de una clase política que nada le debe. Partiendo de esta base, uno de los más graves problemas que sufre actualmente no solo España, sino la mayoría de los países europeos, desvelemos de qué manera influyen las tres peculiaridades del estado de partidos antes citadas. La primera era la no separación de poderes. Cuando se habla de no separación de poderes, enseguida se piensa en la dependencia de la justicia, dejando a un lado la que quizás sea la inseparación más alarmante de todas, la del Ejecutivo y el Legislativo. Nuestra Constitución, al prever únicamente la elección de los diputados del Parlamento, consagra el predominio de uno de los tres poderes sobre todos los demás. Así pues, nos encontramos, paradójicamente, con que la rama ejecutiva del gobierno, representada por el partido mayoritario en el Congreso, es la que controla a los parlamentarios salidos de unas elecciones legislativas, por lo que se arroga el derecho de legislar y a la vez de ejecutar lo legislado. Esto, obviamente, afecta a todas las leyes y, por lo que nos toca, supone un primer obstáculo para no solo influir en los gobernantes, sino tratar de promover iniciativas que deroguen cualquier ley
o por lo menos en lo que nos toca cualquier ley educativa. Pero sobre todo, la inseparación de poderes sirve para explicarnos dos asuntos de relevancia. Uno es la incapacidad de los sucesivos gobiernos para arreglar el desastre de la enseñanza. Otro es el poder que adquieren ciertos grupos de presión. En el caso de los partidos de izquierda, el llamado búnker pedagógico, y en el caso de los partidos de la derecha, la Iglesia y sus grupos afines. Que los supuestos representantes de los ciudadanos, los llamados a promover las leyes, se deban exclusivamente a las cúpulas de sus respectivos partidos y estén controlados por el Ejecutivo de turno, significa que toda ley aprobada responderá a los intereses partidistas y a los lobbies, que requeridos como expertos, y no solo como expertos, sino como hombres afines a la ideología del partido, vivan al amparo del poder. Con la no separación de poderes, consagrada, insisto, en nuestra Carta Magna, no es porque los políticos sean malos y unan lo que estaba separado inicialmente, es que la Carta Magna, la Constitución, consagra esa no separación de poderes. Se consigue que las leyes atiendan a motivaciones egoístas, partidistas e ideológicas, sin que la ciudadanía tenga nada que decir y que dichas leyes no obtengan freno alguno ni se vean sometidas al debate ciudadano. Los debates en el Parlamento son la pantomima de los hechos consumados. Por eso, no es de extrañar que leyes como la LOCSE, la LOCE o la LOE salgan adelante, que no haya nadie capaz de derogarlas, y lo que resulta más sangrante, bueno, en el caso de la LOCE fue el gobierno que entró luego, el que la derogó, pero la ciudadanía tuvo poco que decir durante la aprobación de esa ley o de las leyes anteriores. Que no haya nadie capaz de derogarla, y lo que resulta más sangrante, que los sucesivos gobiernos no hayan sido capaces de darse cuenta, o sí, del grandísimo mal que a veces han provocado. Las consecuencias de la estatalización de los agentes políticos y sociales de lo civil van íntimamente ligadas a las expuestas anteriormente y afectan, sobre todo, a los cauces de participación que los profesores poseen para reivindicar un cambio en la enseñanza. ¿Por qué no existe actualmente ningún partido político ni ningún sindicato de ámbito nacional que represente las propuestas de los profesores, por ejemplo? ¿Por qué los partidos que tocan poder o los sindicatos que se convierten en mayoritarios suelen traicionar los postulados que lo han aupado? La explicación puede ser bien sencilla. Porque ninguno de ellos se debe a los que dicen representar, sino a los intereses de sus cúpulas dirigentes. En el caso de los partidos, esto se demuestra con la absoluta independencia y libertad. De hecho, una vez situados en el Estado, son los únicos órganos que gozan en realidad de libertad política, con que actúan, sin reparar no ya en sus bases, sino en quienes los han votado. Insisto en que esto es una obviedad, pero la mayoría de las personas, de la gente, piensa que es porque hay una corrupción en las intenciones. Se parte de una idea positiva y al final, cuando se llega a tocar poder, todo el mundo se corrompe. Pero insisto en que hay un pecado de origen y es la propia legalidad vigente. ¿De acuerdo? La capacidad que poseen de generar pequeñas y grandes felonías sin que los ciudadanos puedan influir en ellos es tan grande, descarada y evidente que no voy a insistir en ello. Así como tampoco señalaré el hecho antes mencionado de que cuando necesitan asesoramiento, generalmente se rodean de supuestos expertos afines a sus postulados ideológicos. Los partidos están financiados por el Estado y la Constitución los convierte en el único eslabón posible entre éste y la sociedad. Por tanto, no es de extrañar que leyes como la actual LOE respondan a necesidades partidistas y estén tan alejadas de la realidad de las aulas. El caso de los sindicatos es similar al de los partidos, pues por su financiación y su preeminencia en ciertos sectores estatales, son asimismo órganos del Estado que suelen ignorar de la misma manera a quienes dicen representar. Pero poseen un añadido que les otorga una importancia inusitada y una responsabilidad mucho más incontestable. El Estado de partidos convierte a las asociaciones sindicales en órganos estatales con similar categoría a la que poseen los partidos y, sin embargo, permiten que actúen aparentando cierta independencia del poder establecido. Pues ya sea por su ideología de clase, ya sea por el corporativismo y desideologizado que a algunos les mueve, pueden simular que todavía se deben a sus afiliados o al sector laboral que dicen representar, aunque la realidad descubra que bajo el disfraz de agentes sociales se oculta el verdadero rostro de unos colectivos que en la práctica son correa de transmisión
de los partidos políticos. Esto es de vital importancia para comprender hasta qué punto los sindicatos de la enseñanza son culpables o responsables de los males del actual sistema educativo. Y no solo por su porfía en encastillarse en posiciones cercanas a la pedagogía fin de siglo, sino por la desmesurada tendencia, muy superior a la que ciertamente poseen, desmesurada trascendencia, muy superior a la que ciertamente poseen, que el actual régimen político les procura. Si los sindicatos de la enseñanza no recibieran subvenciones y se financiaran exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, veríamos por fin la envergadura, la capacidad de influencia y el poder de representación que en realidad poseen. ¿Y acaso nos sorprenderíamos del giro radical que, impulsados por la necesidad de sobrevivir, adoptarían muchos de ellos en algunos de sus postulados? Como único medio de participación social que tienen los ciudadanos españoles, el sindicalismo, que es vertical, es uno de los obstáculos más infranqueables con que se topa la acción de protesta educativa. Hay iniciativas loables de grupos de profesores que han intentado organizar sindicatos corporativos, vivir al margen de subvenciones o intentar desde la base luchar contra, o por lo menos oponerse a ciertos postulados del actual sistema de enseñanza, pero están todos abocados al fracaso. Aquí más o menos desarrollo un poco por qué. Por si fuera poco, el tinglado de la representación sindical, los requisitos para presentarse a las elecciones y el sistema y mecánica del propio proceso electoral están planteados para desactivar cualquier tipo de peligro que amenace el sistema educativo actual, a las bases pedagógicas que lo sustentan y a los responsables que de él viven. ¿De qué formas? 1. Se desactiva el elemento peligroso, obligándole a no salir de su comunidad autónoma. Por lo que el objetivo de cambiar el sistema educativo español queda postergado al tener el sindicato minoritario de turno, si quiere ser algo, que circunscribirse a reclamaciones y problemas del terruño, que son graves, por supuesto, pero que aparcan, insisto, el objetivo general y auténtico que supongo les empuja a nacer. 2. Se desactiva el elemento peligroso, obligándole a representar o aspirar a la representación de tan solo un sector de la enseñanza. De ahí que se caiga en la contradicción de pretender una transformación de la enseñanza reivindicando, por ejemplo, un cambio solo en la secundaria, sin tener en cuenta la primaria, la FP o la universidad. Así, la mayoría de sindicatos antisistema, llamados antisistema, por su oposición al sistema educativo, nacen muertos, pues nacen siendo asociaciones de profesores de secundaria. Actualmente existe la Federación de Asociaciones de Profesores de Secundaria, SPES. No tiene ninguna posibilidad de éxito, por mucho que se federen e intente sortear la primera desactivación antes citada. Y se desactiva el elemento peligroso, en tercer lugar, obligándole a acatar unas reglas establecidas para perjudicarle y para que a ojos de los demás aparezcan a medio plazo desvirtuados por la situación. La primera desvirtuación que tienen que asumir es presentarse a unas elecciones con listas, cerradas o abiertas, da igual, pero listas, bloqueadas, lo cual pone en cuestión ya en el principio la esencia democrática de tales asociaciones, por muy asamblearias e igualitarias que éstas sean. En segundo lugar, no tienen más remedio que aspirar a unas juntas de personal y a unas mesas sectoriales hechas a imagen y semejanza de los sindicatos subvencionados, los sindicatos mayoritarios. Esto es, donde quedan unificadas la primaria y la secundaria. A pesar de que en sus respectivos programas aparezca como aspiración primordial la separación de las mesas, al final tienen que tragar, pues su representatividad y por tanto su fuerza es minoritaria. Y en tercer lugar, si logran hacer algo de ruido, enseguida el sistema les planta delante de sus narices el siguiente dilema para seguir manteniéndose vivos. O sigues fiel a tus principios, y de cero liberados, y cero subvenciones, por ejemplo, y por lo tanto, tal y como están las cosas, te estancas, no aspiras a crecer, sobre todo si has llegado a este punto vas a sentir la necesidad de multiplicarte en los centros de enseñanza y para eso necesitas liberados y subvenciones, o tragas con las liberaciones y la pasta que el Estado le tiene reservada, por lo que crecerá, se multiplicará, llegará a ser algo, pero a partir de ese momento, con el alma vendida a Mefistófeles, tendrá que despedirse de sus reivindicaciones más básicas. La última de las características del Estado de partidos que cité
era la proporcionalidad en el sistema de votaciones, la cual hace necesarias las listas de diputados, abiertas o cerradas, eso no importa, que concurren a las elecciones. Este postulado primordial también influye de manera definitiva en nuestro sistema de enseñanza. Explica, además, cómo surge, quiénes se llevan el gato al agua durante su desarrollo y, sobre todo, cómo se presenta el estado actual de las cosas. Para explicar la representación proporcional, hago mío los argumentos expuestos en un artículo de Vicente de Simelgar, y cito: la representación proporcional concede estatus constitucional a partidos políticos que de otra forma no lo lograrían. Ustedes no pueden elegir a una persona en la que confían o a la que conocen de su distrito para que les represente. Solo pueden elegir un partido. Insisto que da igual que sea la lista abierta o cerrada. En el caso que nos toca, siempre es un partido. Y las personas que pueden representar al partido son elegidas exclusivamente por este partido. Aunque las personas y sus opiniones siempre merecen el máximo respeto, las opiniones adoptadas por los partidos, típicos instrumentos de ascenso personal y de poder, con todas las oportunidades de intriga que ello implica, no deben identificarse con las opiniones humanas normales. En el caso de los partidos, se trata simplemente de ideología. Con la representación proporcional, el candidato busca la elección como representante de un partido, sea cual sea el espíritu de la Constitución. Si resulta elegido, lo es principalmente, si no únicamente, porque pertenece y representa a un determinado partido. Por tanto, su principal lealtad se debe a este y a su ideología, no a los electores que lo han elegido. Nunca se enfrentará con el compromiso de votar en contra de su partido. Por el contrario, está moralmente ligado a él, pues en su representación fue votado en el Parlamento. El sistema representativo bajo el que el diputado fue elegido lo despoja de responsabilidad personal. Lo convierte en una máquina de votar. Lo que necesita la política son individuos que puedan juzgar por sí mismos y estén preparados para asumir responsabilidades personales. Aunque pudiera parecer que el efecto de la representación proporcional, esto es, el aumento del número de partidos, es deseable, significa, sin embargo, la inevitabilidad de los gobiernos de coalición. Supone dificultades en la formación de cualquier nuevo gobierno y su mantenimiento estable en el poder. Gobierno de coalición, fruto amargo de este sistema, significa que los partidos pequeños pueden ejercer una influencia desproporcionadamente grande en la formación y en la dimisión del gobierno y, por tanto, en sus decisiones. Pero lo más importante es que eso supone la descomposición de la responsabilidad, porque en un gobierno de coalición, la responsabilidad de todos sus miembros se reduce de modo inevitable. Con el tiempo, el público se acostumbra a la idea de que no puede hacer responsables de sus decisiones a ninguno de los partidos políticos ni a sus dirigentes, ya que pueden haberles venido impuestas por la necesidad de formar una coalición. Con la representación proporcional, en el caso de que un partido fuese derribado por una mayoría de ciudadanos, el gobierno podría no abandonar el poder. Buscaría un partido menor suficientemente fuerte como para gobernar con su ayuda. ¿Les suena? Así el dirigente censurado del partido mayor continuaría presidiendo el gobierno, en oposición directa al voto mayoritario, gracias a la ayuda de uno de los partidos menores, cuya política suele distar mucho de representar la voluntad de la mayoría. ¿Les sigue sonando? Si se atreven a aplicar a ustedes toda esta batería de hechos irrefutables, al origen, aprobación, desarrollo, aplicación y estado actual de la LOCSE e incluso de la LOE, se percatarán de lo inextricable que es la tela de araña que teje a su alrededor el estado de partidos. Tela de araña que, insisto, es legal, meramente legal, y todas sus consecuencias. De acuerdo, las reglas establecidas solo permiten ese juego. Nosotros nos hemos acostumbrado a ese juego y no podemos concebir, o por lo menos la protesta contra lo establecido, a la protesta contra lo establecido le cuesta mucho concebir algo que se salga de ese juego, de esas reglas. Y sobre todo, nos mostraría lo definitiva que es su influencia en el devenir legal que ha ido forjando el reino de la ignorancia programada que es nuestro sistema educativo.
Así pues, cuando al principio de mi disertación acudía a la metáfora del nudo gordiano y hacía el distingo pensamiento-acción, no era ajeno al criterio, tantas veces citado por numerosos pensadores, que expone que pensar es ya una forma de actuar. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que el pensamiento-acción casi siempre tiende a recluirse en el ámbito de la idealidad, y más si nos acercamos al discurso que desde hace años lleva cuestionando nuestro sistema de enseñanza. La crítica al sistema de enseñanza, la crítica que se ha venido a llamar antipedagógica, se da una y mil veces contra el muro de la falta de acción, a pesar de que posea todos los recursos existentes del pensamiento, porque, como ya he dicho, el régimen otorga libertades individuales y, sin embargo, diluye cualquier cauce que haga posible su realización. De esta contradicción, insisto, se nutre el nudo gordiano, que es tanto más nudo cuanto más se piensa en él. Una vez delimitados los obstáculos para la acción, tal vez estemos preparados para descubrir que la misma negación acarrea consigo la posibilidad afirmativa de actuar, y que el tajo a la trabazón educativa pasa por abandonar para siempre cualquier apuesta regeneracionista que actúe desde dentro del sistema. Aquí está el quid de la cuestión. Porque, si se dan cuenta, la idea de regeneración supone volver a generar algo que supuestamente existía antes de su corrupción. Lo cual, dado el panorama que les acabo de exponer, es imposible, pues nunca se generaron cauces de libertad política en España. Y por lo tanto, jamás hubo posibilidad de actuar. Las reglas del régimen han impedido la acción colectiva. He citado muchas veces el concepto de libertad política y no lo he explicado a lo mejor en su significado más literal, podríamos decir. Libertad política, según la ciencia política, es la capacidad de los ciudadanos no solo para elegir a sus gobernantes y representantes, sino también para deponerlos. ¿De acuerdo? Pensemos en los cauces que tenemos, no solo de elección, sino de quitar, de deponer a los gobernantes y sopesemos si hay libertad o no, libertad política. Superando esta obcecación regeneracionista, atreviéndonos a enarbolar por primera vez la bandera o la insignia de la verdad de los hechos, al tiempo que nos despojamos de la servidumbre de los prejuicios, y esos prejuicios que acabo de mencionar, ya lo he mencionado al principio de mi disertación, son los que nos guían a muchos profesores, y son prejuicios que yo no osaría llamarlos prejuicios de lo políticamente correcto, pero sí prejuicios de un poco la idea establecida de que el régimen actual es esencialmente democrático. Mejorable, pero esencialmente democrático. Quizá cuando yo hablo de liberarnos de esos prejuicios, es liberarnos de esa idea ya preestablecida. Y cuando decía que nos despojamos de la servidumbre de los prejuicios, observaremos que la ecuación sencilla, verdad igual libertad, habrá de ser el punto de partida para la acción concertada. Con este sencillo algoritmo, las tesis pedagógicas se diluirán como un azucarillo en el agua. Pues sin la mentira del régimen político que la sustenta, ni la sumisión de unos profesores que acaban de rebelarse contra ellas, nada habrá ya que las mantenga con vida. Pero para que esto ocurra, para que el mandoble sobre el nudo sea todo lo eficaz que cabe esperar de él, y no se convierta en una mera pataleta simbólica, la acción debe centrarse en la lealtad, no solo del docente y el discente a la materia educativa, sino de todo el edificio de la enseñanza a esa misma materia que se imparte, que no puede tener expresión sin el criterio de los profesores. Por ello, la acción de la lealtad habrá de promover con especial firmeza la devolución de los órganos de representación a los docentes y apartar definitivamente a sindicatos, partidos políticos y otras asociaciones. Verdad, libertad, lealtad. La comprensión y asimilación de estos tres términos afirmativos que surgen de la negación política del estado de partidos es quizá el requisito más importante para la acción. Ahora bien, el actuar
precisa un quartum datum, insoslayable, que al mismo tiempo es motor de todos los demás, la audacia, la valentía. Por tanto, expuestas así las cosas, permítanme que acabe con una serie de preguntas, cuyas respuestas revelarán un poco la medida de esa valentía de quienes ven el actual sistema de enseñanza como un problema. ¿Quién estaría dispuesto a asumir públicamente que el hecho de que los profesores jamás hayan contado en las negociaciones con el Ministerio se debe en exclusiva a que en el régimen no existen mecanismos reales de representación política? ¿Seríamos capaces de admitir públicamente, de liberarnos de esos prejuicios, que mientras se mantenga la verticalidad estatal de partidos y sindicatos, representativos de una ideología, pero jamás representantes del ciudadano, un sistema de enseñanza que pretenda situar al docente en el centro de las decisiones, como no se cansa de repetir el ministro Gabilondo, sería poco menos que una utopía? Podríamos aceptar también, públicamente, que acabar con la omnipresencia de una única escuela pedagógica sería imposible mientras el Ejecutivo de turno continuara teniendo la vergonzosa posibilidad de legislar y por lo tanto de orientar ideológicamente leyes que ningún poder del Estado puede ni está dispuesto a cuestionar. Nos atreveríamos a considerar ante los demás que el mayor obstáculo quizá para unas reválidas estatales, por ejemplo, vinculantes, sería presentado por gobiernos autonómicos y grupos políticos de signo nacionalista. Por ejemplo, alguno de ellos tiene el dudoso honor de haber participado intensamente en el parto de 1990, crecidos a la sombra de una ley electoral proporcional que lo beneficia y les otorga una importancia inusitada en el Parlamento. Querríamos enfrentarnos a la certeza de que nada, ni siquiera nuestra Constitución, creada con el único fin, curiosamente, de no ser cumplida, garantizaría mejor el derecho a la libertad de cátedra que poner coto al incesante negocio de las editoriales de libros de texto, pertenecientes en su mayoría a grupos de comunicación que desde la transición llevan involucrándose tanto en la política nacional. Todos ellos practican el deporte nacional del mecenazgo, algún partido político, que a la postre se han convertido en grandes corporaciones de fabricación y manipulación de eso tan metafísico a lo que se suele llamar opinión pública. Estaríamos dispuestos a admitir, en definitiva, que sin cambio político, o sin por lo menos justificación, puesta en duda de ese régimen político, jamás será posible una reforma en condiciones de la enseñanza. Y eso es lo que quería